hacerlo de esta manera. Y el tema de hoy es acción de gracias. ¿Y qué mejor de acción de gracias que tener un testimonio de verdad maravilloso, maravilloso de lo que hace Dios en la vida de quien dispone su tiempo y sus actitudes para Dios? Tenemos a Dianita hoy acompañándonos. Ven, Dianita, por favor. Que tiene un testimonio de verdad que va a tocar profundamente nuestro corazón. Así como la chaqueta tocó el corazón de mi esposa, y créame que es importante. Ven. Así como una consignación toca el corazón de uno, porque no había dinero y pudimos pagar cosas que estábamos debiendo. Y Dios hace esas cosas, para algunos pequeños, para otros inmensamente grandes. Entonces este testimonio, ven aquí, es hermoso de verdad, pongámosle mucha atención porque la gloria es toda para Dios. Buenos días, hermanos, mi nombre... mm, yo lo traje pues en mi celular para que no se me fuera a olvidar nada, porque realmente para mí es muy importante. Mm, yo quiero darles testimonio acerca de lo que sucedió pues esta semana que pasó. Yo les comento, bueno, por cuestiones de la vida, por la juventud, por uno no andar, digámoslo, en los caminos de Dios desde temprano. Yo tuve mi hijo con una persona eh, que tiene pues poder económico, poder legal, pero no es una persona temerosa de Dios, ¿cierto? Entonces, porque uno de pronto se fija en otras situaciones, bueno, y nació el niño, él toma la decisión de arrebatarme el niño, de arrebatarme la custodia, de criarlo para él, ¿cierto? Y frente a eso, él utilizó todo el embalaje judicial y todo su poder, a tal punto de que me vi en la situación donde el proceso llegaba a que al niño lo declararan desaparecido, cuando el niño no estaba desaparecido, ¿cierto? Lo declaran desaparecido y por esa situación uno puede pagar una condena en una prisión, ¿cierto? Entonces la semana pasada, el 15 de septiembre ya se había cerrado el caso, ¿sí? Y pues uno feliz porque este proceso duró 6 años, mi niño tiene 7, tiene 8 años, y el proceso duró 6 años y finalmente terminó el 15 de septiembre. Oh sorpresa que el proceso lo reabren, ¿sí? Entonces yo decía, ¿pero por qué? Y son momentos de angustia, momentos de dolor, porque cuando a ti te dicen, es que también citamos al centro de reclusión más cercano, porque a ti se te puede dar, inmediatamente queda uno como en orden de captura, y el niño queda en manos de ICBF para una restitución de derechos, porque él ya ni siquiera quería tener el niño, ¿sí? Sino que el niño entrara en una restitución de derechos, y yo, no puede ser, no puede ser. Entonces, como siempre, y para mí hermoso y maravilloso hablar con nuestros pastores y decirles, yo necesito, ¿cierto? Entonces el lunes recibí la notificación, el martes yo hablé con los pastores, empezamos a orar y estuvimos indagando la palabra en Génesis 22, que fue cuando Abraham llevó su hijo, pero también Abraham le dijo a los siervos que iban con él y les dijo, yo voy a ofrecer el holocausto y ya regresamos, porque él sabía que iba a regresar con su hijo. Y eso fue al tercer día. Y los pastores me enseñaron, Dios en su infinita misericordia me dio 2 días de descanso seguidos, ¿cierto? Jueves y viernes, donde yo tuve la oportunidad de dedicarme a orar y de decirle, Señor, yo voy a ir a ese juicio con mi hijo, pero yo me devuelvo con él. Yo me devuelvo con él porque tu palabra lo dice. Y me devolví con mi hijo. Tener la libertad es algo maravilloso. Es estar libres, poder disfrutar con nuestros hijos. Yo le decía, Señor, Dios, gracias. No hay nada, Señor, que recupere el hecho de darme mi libertad. El hecho de tener a mi hijo y de verlo correr, pero también es algo muy importante y algo que aprendí es a entregárselo a Dios, porque las mamás nos aferramos y decimos, es que es mi hijo, y yo defiendo mi hijo, y yo soy una mujer juiciosa, y yo trabajo, y yo soy luchadora, y es mi hijo, cuando los hijos son de Dios, a quien amo más a Dios y a Él lo debo amar sobre todas las cosas.
y le entrego mis hijos y me dediqué a orar porque aprendí de mis pastores que tenemos que ser obedientes. ¿Cómo somos obedientes? Vamos a congregarnos, vamos a estar en oración, vamos a leer la palabra, vamos a diezmar. Hermanos, impresionante cuando yo decidí diezmar, yo dije, Señor, pero tengo que hacer esto. No, Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres mi proveedor. Impresionante, a mí me apareció yo traje el diezmo y yo dije, Señor, tú eres mi proveedor. Y yo, este es mi diezmo, Señor. Y entre más uno gana, a veces a uno dice, uy, pero es que es más plata. Yo dije, Señor, tú eres mi proveedor. Y me apareció una consignación igual que el diezmo en mi cuenta. Porque Dios es hermoso, porque Dios es grande, porque es maravilloso, hermanos. Y el aplauso pues es para Dios, les agradezco infinitamente, hermanos. En Olivas yo trabajo, mi trabajo es pesado y yo saqué ese tiempo. Dios me regala el tiempo para estar en el grupo de Olivas y aprendimos que es vivir de lo sobrenatural. Y yo siempre tengo anotado todo, o sea, yo tengo el cuaderno de Olivas, el cuaderno de la predicación, el cuaderno y todo lo anoto porque estoy muy dispersa. Entonces yo en la oración abro mi cuaderno cuando le estoy orando y Señor, mira, aquí dice en tu palabra, Señor, que tú nos abundas, Señor. En tu palabra dice esto porque tú lo dijiste en tal y tal versículo el día que fuimos al curso de Olivas y yo quiero vivir en lo sobrenatural, Señor. Increíble que el ente acusador, como digámoslo lo podemos saber, es la fiscalía. El ente acusador en cualquier proceso me defendió, me dijo no es mi competencia, no lo estoy haciendo, pero esta mujer es una víctima y voy a presentar una apelación porque voy a retirar muchos escritos que aún yo no tuve ni siquiera que hablar, yo no tuve que defenderme, mi abogado tampoco, nadie me atacó. En un proceso que llega hasta la Corte Suprema, donde un proceso, ¿cómo va a llegar allá? Pero es cuando nosotros le entregamos las cosas a Dios, Dios le da la solución, hermanos, y muchas gracias por escucharme, y muchas gracias por mi iglesia. Nos invita a ser obedientes, hermanos, que eso es muy hermoso. Gracias, hermanos. Hermoso testimonio. Dios hace cosas maravillosas, de verdad, en 3 días, porque se cumple la palabra del Señor, ¿sí? 3 días, Abraham le dijo, en 3 días volveremos. Ella, realmente hablaron el miércoles, que nosotros teníamos curso prematrimonial también con ellos, ¿sí? El miércoles se dio la charla, miércoles, jueves y el viernes se dio la sentencia, amén. El milagro se había dado cuando ya ella tomó la decisión de caminar con Dios, pero se materializó cuando ella dio el paso de fe. Así como cuando Moisés puso su pie sobre el agua, se materializó lo que ya Dios había determinado. Entonces hay que colocar el pie sobre el agua y marchar, amén. Hoy tenemos los niños ya pueden entonces pasar con la profe, que están que se van, yo también. Yo tengo ahí como feeling con la profe y quisiera ir allá con la profe. Entonces, como acción de gracias, un tema que de pronto no me va a entender bien el título al principio, pero sé que al final lo vamos a tener bien claro. En vez de colocar Día de Acción de Gracias, yo coloqué es ¿quién empaca tu paracaídas? Porque vamos a través del sermón descubrirlo, ¿sí? Y cada Día de Acción de Gracias nos acuerda, ¿cierto? Lo que pasó allá en 1620 cuando este grupo de hombres de corazón entregado a Dios, hombres puritanos, empezaron a salir de su país a buscar una tierra libre para poder tener su libertad religiosa. Y a pesar de que todo lo que pasaron durante ese primer año, las dificultades de haber abandonado su tierra prometida, de haber abandonado su patria, su familia, lo que era propio de ellos, y llegar a un lugar, uno desconocido y en alguna manera inhóspito, tuvieron muchas dificultades. A pesar de eso, al primer aniversario, buscaron un día para dar gloria y gracias a Dios. Y esto se ha vuelto una costumbre, pero yo creo que más que un día como costumbre, deberíamos nosotros ser muy agradecidos con Dios porque hay muchas razones para agradecer a Dios. En Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, versos 16 al 18, dice la palabra del Señor: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Oremos para que Dios nos dirija hoy en su palabra. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia. Hoy invocamos tu nombre y tu presencia y te pedimos, Señor, que estés aquí con nosotros y que nos guíe, Señor, y esta palabra sea una realidad en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vemos nosotros cómo Dios dice que nosotros tenemos que dar acción de gracias o tener gracias o acercarnos con gratitud a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios, el propósito de Dios es que seamos agradecidos. Y si nosotros hemos aceptado a Cristo como Salvador y como Señor, hemos recibido una nueva vida. Y a pesar de que pasemos por momentos difíciles, que sé que todos pasamos por momentos muy difíciles, tenemos angustias, tenemos problemas, tenemos de pronto escasez, pero tenemos un Dios poderoso que nos guarda y que nos cuida. Y tendríamos desde ese punto de vista ya, no solamente para darle un día de acción de gracias, sino todos los días, gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y hay razones para que nosotros nos podamos regocijar con Dios, hay muchas razones. Cuando usted lee el Salmo 100, es un salmo muy corto, pero cuando yo tomo el verso 3 y el verso 5, encuentro 6 razones básicas para que nosotros podamos darle gracias a Dios, independiente de lo que esté pasando en nuestra vida en el momento. Recordemos lo que acabamos de ver. ¿Cuándo determinó Dios que iba a dar libertad y iba a dar fin al proceso de Diana en este caso? Él lo determinó hace mucho tiempo. ¿Cuándo se materializó? La semana que está terminando. De manera que Dios ha determinado sobre nuestra vida bendiciones que van a materializarse en el momento en que nosotros tenemos la decisión de caminar y andar por el camino que Dios ha trazado para nosotros y poner nuestra confianza en Él. En el Salmo 100, verso 3 al 5 dice, verso 3 y después saltamos al 5, dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Y verso 5 dice: porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Y encontramos las 6 razones. La primera, ¿cuál es? Él es Dios. Él es Dios. Y nosotros podemos regocijarnos porque sí tenemos un Dios que ha visto nuestra vida, que ha creado nuestra vida y que tiene propósitos de bendición sobre nosotros. No somos producto de un Big Bang, no somos producto de un estallido de algo que no existía porque antes no había nada, pero la nada explotó de un momento para otro. Estoy resumiendo muy groseramente esa teoría, pero es en esencia lo que están diciendo. No hay nada y de la nada surge toda la creación. Se necesita mucha fe para creer eso. ¿Sí o no? Y Dios es un motivo de regocijo para nosotros, porque usted fue creado por un Dios poderoso que tiene un amor y tiene un corazón entero para usted. Él nos hizo, sería lo segundo. Usted no es producto de la casualidad, usted es producto del propósito de Dios, independiente de la manera en que haya nacido. Pero Dios tiene un propósito con usted. Somos suyos, o sea, somos su pueblo. No estamos nosotros huérfanos, tenemos un Padre Celestial que nos ama y que trabaja y cuida de nosotros. Además, Él es bueno. Él es bueno todo el tiempo, es parte de su esencia. Independiente de que pasemos por momentos difíciles, contamos con un Dios bueno que nos hizo, que nos considera suyos y que tiene bondad y misericordia para nosotros. Y el amor de Dios es eterno, es eterno. No es como el amor del hombre, que se jura por emoción y se acaba igual por emoción, por los sentimientos, por las circunstancias, por lo que esté pasando. El amor de Dios no, permanece para siempre. Y además, es fiel
por siempre. O sea, Dios nunca nos va a fallar. Nunca nos va a fallar. Siempre está al lado de nosotros y siempre cumplirá sus promesas. Estos son motivos más que suficientes, no solamente para tener un día de acción de gracias, sino una vida de gratitud hacia Dios. Una vida de gratitud hacia Dios. Pero muchas veces no es así con nosotros. Hoy es día de historias. Y aparte del hermoso testimonio tenemos una historia, es un poco inventada, ¿cierto? Pero que puede ser real, pero sobre todo que muestra la realidad del corazón de nosotros. Y resulta que una mujer está con una cita médica urgente, pero está atrasada, raro, ¿cierto? Está atrasada y entonces está llegando ahí al parqueadero y no encuentra un lugar donde poderse parquear para poder llegar a su cita. Imagínense la angustia de esta mujer. Y entonces en ese momento eleva una oración a Dios y le dice: Señor, por favor, haz un milagro y que yo encuentre un lugar para parquear. No acaba de decir eso cuando ve que un carro empieza a salir del mejor lugar del parqueo. Y entonces antes de terminar todo dice: Señor, ya, olvídalo, ya encontré un lugar. ¿Ah? La ingratitud es el plato del día. Cuando Dios empieza a hacer el milagro y dice: no, sabes que ya no te necesito, ya encontré, ya lo hice yo. Y esto es lo que marca muchas veces nuestra vida. Es un pecado que hoy día prevalece sobre nosotros. Acompáñenme a verlo desde el punto de vista bíblico. Lucas capítulo 17, vamos a leer el verso 15 al verso 18. Lucas 17, 15 al 18. Porque esto del parqueadero es simplemente una historia, pero pasa más seguido de lo que nosotros nos imaginamos. Pasa más seguido de lo que nos imaginamos. Lucas 17, 15, 18. Y dice así: uno de ellos, al verse ya sano, es la historia de los 10 hombres que fueron sanos por el Señor. 10 leprosos, si no estoy mal. ¿Sí se acuerda? Entonces Él los sanó y los despide a todos. Dice: uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. O sea, ni siquiera era del pueblo del Señor. Era uno del pueblo aparte que recibió la gloria de Dios. Dice: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a darle la gloria a Dios excepto este extranjero? ¿No es similar a lo que nosotros acabamos de escuchar en la historia de la mujer? Señor, necesito un milagro. Y ni siquiera acabo de pedir cuando ya se da el milagro. Y entonces yo le digo: no, ¿sabe que ya no lo necesito? Porque ya estoy viendo la solución. La ingratitud es más grande en nuestro corazón muchas veces que la gratitud. Dios hace tanto por nosotros cada instante en nuestras vidas. Sin embargo, rara vez le damos gracias o le damos crédito a Dios por lo que merece. Muchas veces pensamos, y ese fue mi caso durante mucho tiempo, que era yo el artista de mi vida y que me iba bien en el trabajo, que me iba bien en la vida, porque yo era hábil, porque era inteligente y porque yo era capaz de hacer cualquier cosa. Y lo más difícil para mí, y se lo confieso, fue aceptar que yo era absolutamente incapaz si Dios no hacía nada en mi vida. Fue muy difícil aceptarlo. Yo siempre me creí un hombre muy humilde, tan humilde que estaba orgulloso de lo humilde que era. Y me llevó una vez a una situación muy, muy complicada para mí, donde me di cuenta que sin Dios uno no es nada. Ya estaba yo caminando en los caminos de Dios y llevaba un tiempo como consejero matrimonial y había sido un buen entrenamiento. Y yo conocía los temas y conocía y había hablado con parejas y Dios me había utilizado para ayudar a muchos matrimonios. O sea, las cosas iban caminando bien. Y era visitador médico, entonces llegué a un consultorio
Y antes de que empezara, de que me dejaran pasar a visitar al médico, estaba la secretaria hablando con una amiga y llorando y contándole todo su problema, un problema terrible, ¿sí? Entonces yo me quedo mirándola y pensaba para mí, dije, tan pronto esta mujer cuelgue el teléfono, en 2 minutos yo le arreglo su problema, porque yo tenía el bagaje y conocía, ¿sí? Además, ya había pasado en otras ocasiones, Dios nos había utilizado como instrumentos en los matrimonios. Entonces, yo dije eso y me acuerdo literal porque así sí fue. Yo le arreglo ese problema tan pronto ella cuelgue. Efectivamente, la joven colgó y me miró y entonces le dije, mira, vengo a visitar al médico, pero escuché que estaba pasando esto en tu casa. Y empecé a hablarle y empecé a hablarle y empecé a hablarle. Cuando yo me doy cuenta, ella me miraba así como que, ¿y este hombre de qué me habla? Y yo estaba como viviendo por fuera y dice, pero ¿por qué me mira así? O sea, ni que yo le estuviera hablando en alemán y ella estuviera, no está entendiendo. Cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando, ¿ustedes conocen a Cantinflas? ¿Han escuchado a Cantinflas? ¿Sí? Yo literalmente, y créame, parecía Cantinflas diciéndole a ella cosas que no tenían sentido de nada. Y yo dije, con razón me mira así. Me dio tanta vergüenza que esa semana no pude visitar el médico. Le dije, ¿sabe qué? Tengo otro compromiso, ya vengo, y me fui avergonzado. Porque creí que yo podía hacer cosas y Dios no me permitió, o sea, no combiné ni un dulce en el consejo que le estaba dando a esa joven. Y me di cuenta, ahí me di cuenta que no era yo, que era Dios. Y que siempre le había quitado la gloria a Dios. Sufría lo mismo de estos hombres. Dios había hecho tantas cosas en mi vida y nunca había hecho nada más que expresar mi orgullo delante de Dios. Y eso es lo que nos pasa con mucha frecuencia, desafortunadamente. En demasiadas oportunidades hacemos cosas como esta. La tendencia natural de nosotros, ¿cuál es? A ser olvidadizos, a no recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios no quiere que nosotros seamos así. Dios quiere que seamos agradecidos. Y la gratitud tiene grandes bendiciones. Por eso el Día de Acción de Gracias, más que un día de celebración, debería ser una costumbre diaria en nosotros. Vamos a seguir con la tradición de celebrar Acción de Gracias el último domingo de noviembre de cada año, si Dios nos lo permite. Y vamos a recordar las buenas obras que Dios hizo. Pero la recomendación es que cada día nosotros seamos agradecidos, porque si hay algo que abra puertas, es la gratitud. Abre las puertas de manera maravillosa, y eso lo dice la palabra. En el mismo Salmo 100, acompáñeme por favor, y vamos a leer esta vez el verso 4. Salmo 100, verso 4. Porque la gratitud abre las puertas de su vida. ¿Cuántas puertas en su vida han sido cerradas por ingratitud? ¿Cuántas oportunidades perdidas? ¿Cuántos corazones rotos? ¿Cuántas relaciones maltrechas por la ingratitud de nosotros? Salmo 100, verso 4 dicen, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. La gratitud te abre las puertas hacia la presencia de Dios. Yo no sé si se fijó, pero este salmo no dice entren con intercesión o con rogativas. Entren con acción de gracias. Sí, don Daguito, con gratitud. Enseña a venir delante de Dios con gratitud. Y cuando tú le agradeces a Dios, las puertas se abren, las puertas de tu vida. Y no solamente lo vemos en el mundo espiritual, lo vemos también en el mundo natural. La gratitud abre puertas, así como las abre delante de Dios, también la abre delante de nuestros semejantes. La gratitud mejora las relaciones. La gratitud favorece la armonía. La gratitud fortalece el amor. La gratitud da reconocimiento y admiración. Y aquí hay diversas generaciones. Valdría la pena preguntar, ¿le damos las gracias a veces a la mamá, al papá, a la esposa,
tan solo por el alimento que nos prepara. Le damos gracias a las personas, a nuestros hijos, por obedecer y por ser hijos que sean realmente honestos y quieran caminar con Dios. A veces llegamos, inclusive yo he visto, y no estoy hablando de ustedes, de los que están aquí presentes, personas que llegan a la iglesia y ni agradecidos son con las personas que los atienden, que les limpian las sillas y que tienen todo su corazón para servirles. Y se presenta muchas veces. A veces vamos al mercado y el agricultor que ha estado no solo sembrando y luchando y pasando tiempo para que nosotros tengamos el alimento, después lo saca, viene y lo trae al supermercado o va y lo vende directo y llegamos ahí a la plaza a comprarle y ni gracias le damos, sino lo único que le decimos es, uy, ¿por qué tan caro? ¿Eh? En vez de ser agradecidos. Si nosotros hiciéramos esto, si fuéramos agradecidos, la armonía, la gratitud, el amor, el reconocimiento y la admiración llegarían a nuestra casa, a nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Seamos agradecidos, porque la gratitud abre puertas. La ingratitud la cierra. La ingratitud la cierra. Pero la gratitud también aleja lo que la queja y el afán. Cuando usted es agradecido, la queja y el afán se van. Acuérdese, Filipenses 4:6, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Aleja la queja y el afán, lo saca de mi vida. Filipenses 4:6, ¿qué dice? No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. O sea, no se queje, no se afane, más bien sea agradecido con Dios. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe que tenemos urgencia. Dios sabe que nos falta o que tenemos que pagar el servicio o cumplir con el colegio o lo que usted necesite y tenga en su mente y en su corazón. Dios ya lo ha provisto y ya ha previsto también darle lo que usted necesita. Deje de quejarse, deje de afanarse. ¿Cómo vive una persona quejumbrosa? ¿Feliz? Amargada y enferma. No disfruta de la vida. Si nosotros vivimos quejándonos, no esperemos recibir la bendición de Dios. No esperemos, porque hay gente que vive quejándose y aún llegue la bendición de Dios, no la disfruta, porque está más pendiente de lo que no tiene que de lo que está recibiendo. Y desafortunadamente muchas veces el corazón de nosotros es así. Hoy no estamos de regaño, hoy estamos de celebración, pero estamos apuntando a aquellos elementos que tenemos que arrancar de nuestra vida. No deje que el mal genio, no deje que el afán, no deje que la queja llegue a su corazón. Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Y en nosotros está la decisión de reaccionar ante una circunstancia con gratitud o darle gracias a Dios aún por la circunstancia difícil, porque en la palabra de Dios dice que esa circunstancia difícil nos ayuda para bien. Señor, estoy pasando por un momento difícil. Qué cosa terrible, tú no me amas, ya no me quieres, me tienes olvidado, es que yo mejor dicho. Al contrario, Señor, gracias porque esto resultará en beneficio de mi vida. Me hará más maduro, me hará más fuerte, me hará lo que usted quiera. Pero va a ser una bendición cuando usted asume el problema con una buena actitud, sin afán y sin queja. Amén. Lo escuchamos hoy. Decía Diana, yo tomé la decisión de entregarle mi vida y mi hijo a Dios. ¿Era fácil? No. Ella lo contó muy breve, pero el poder económico de este hombre es grande y el poder que tiene
a nivel de cortes es muy grande. Lograr que reabran un proceso después de que ha sido terminado no es fácil. Y lo hizo en menos de un mes. Pero Dios es más poderoso. Amén. Cuando ella decidió decirle al Señor, Señor, yo confío en ti, y si tú me pides, era lo mismo que le había pedido a Abraham, gracias, entrégame tu hijo. Era igual, es entrégame el hijo porque puede llegar ya al bienestar familiar y tú vas a ir a la cárcel. Señor, yo confío en ti. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó los argumentos. Los jueces se declararon inconsistentes o no aptos para resolver el problema, de manera que ya no hay opción. Y la fiscalía dice, aquí lo que hay es abuso de autoridad de parte del denunciante. Y en vez de acusar, vamos a defender a esta mujer. Eso no pasa comúnmente, ¿o sí? Entonces, tenemos que aprender, entremos con gratitud ante cualquier circunstancia. Ante cualquier circunstancia. Dios conoce nuestras circunstancias. Y si somos agradecidos con Dios, transforma la maldición en bendición. Y además la gratitud nos lleva a servir a Dios. La gratitud hace que nosotros sirvamos a Dios. ¿Cuántas veces Dios necesita y dice en su palabra, la mies es mucha, pero los obreros pocos? Y yo creo que no solamente en esta iglesia, en todas las iglesias hay escasez de siervos, de personas que quieran servirle en una u otra forma a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que nosotros que estábamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. O sea que por gratitud a Dios, adoremos a Dios. ¿Cómo lo adoramos? Únicamente diciéndole, Señor, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por lo otro. No, adoramos a Dios con una vida de servicio a Dios. Y el servicio a Dios no es solamente dentro de la iglesia. El servicio a Dios es unido al cuerpo, sirviendo en el propósito que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene un propósito y tiene un lugar para cada uno de nosotros. Dios nos enseña que debido a la seguridad que tenemos en Él, nosotros podemos ser útiles para Él cuando lo buscamos agradar y cuando le servimos. La gratitud es el motor que nos mueve hacia un servicio a Dios sincero y perseverante. Es la gratitud lo que nos mueve hacia un servicio a Dios de esa magnitud. La gratitud es la expresión de la confianza que tenemos por pertenecer al reino de los cielos. Yo no sé si hemos pensado de manera recurrente en esto, y es que somos ciudadanos del reino de los cielos, y por más que pasen circunstancias difíciles aquí en la tierra, estaremos con Dios la eternidad. Eso solo ya debería ser motivo de gratitud para nosotros, porque comparada con la eternidad, lo que pase aquí en la tierra es efímero, es nada. Nosotros tenemos garantizada nuestra vida eterna. Eso debería ser suficiente para estar agradecido con Dios. Debería ser más que suficiente. Pero a veces no lo estamos. Tengo otra historia para contarles y aquí es donde vamos a develar el misterio del nombre de la prédica. Es una historia que es real, o creo yo que es real. Hablan de un personaje que es Charles Plum. Dicen que es un piloto norteamericano que sirvió en la guerra de Vietnam. Hizo muchas misiones, era un hombre muy efectivo y en su avión logró muchas cosas, muchas hazañas y es reconocido. Pero un día, el capitán Charles Plum fue derribado por un misil enemigo ahí en la guerra de Vietnam. De manera que él pudo salvar su vida saliendo o saltando, eyectándose, se llama, en el paracaídas. Pero cayó en territorio enemigo, fue capturado y estuvo más o menos 6 años en prisión. Allí pasó todo lo que pues una persona en una guerra pasa, ¿cierto? Pero cuando llegó nuevamente a su país, este hombre
empezó a dar conferencias y a contar toda su experiencia y a ayudar a las personas a que pudieran superar situaciones difíciles a través de lo que había pasado en su vida. Un día estaba con su esposa almorzando, dice la historia, en un restaurante, cuando se acercó una persona que él no conocía, y cuando lo ve, le hace ojos de asombro, de felicidad, y le dice: usted es Charles Plum, usted estuvo preso en Vietnam durante 6 años, su avión fue volado. Y entonces él dice: ¿y usted cómo lo sabe? Usted era del ejército, no, usted es muy joven para ser del ejército, ¿y cómo lo conoce? Le dice: es que yo era el que empacaba su paracaídas. Y dice la historia que esa noche Charles Plum no pudo dormir, meditando en cuántas veces había visto a este joven allá en lo más profundo del portaaviones, porque ellos no estaban arriba en la cubierta, sino estaban allá en lo profundo del portaaviones, tomándose todo el tiempo para empacar cuidadosamente el paracaídas de cualquier persona que ellos ni siquiera conocían. Y él decía que era un piloto altivo por todas las misiones que él hizo con seguridad y con eficacia. Era un hombre altivo que ni siquiera se miraba o ni siquiera se dedicaba a mirarle a la cara, a los ojos a aquellas personas que le servían. Y también dice la historia que desde ese día él empezaba sus conferencias diciendo: ¿quién empacó tu paracaídas? Y yo le pregunto a usted hoy: ¿quién ha empacado su paracaídas toda su vida? ¿Cuántas veces hemos nosotros estado ausentes, indiferentes, sin siquiera mirarlo al rostro? ¿Cuántas veces nos ha librado de la muerte sin que siquiera sepamos? ¿Cuántas veces hemos tenido esa salida y esa oportunidad? Hoy nosotros estamos bien. Hemos atravesado por casi 2 años de pandemia para solo hablar del momento actual y estamos vivos. Porque día tras día Dios se encarga de empacar nuestro paracaídas. Sí, señora. Qué bendición. Y ni siquiera a veces lo miramos. Y eso podríamos extenderlo también a otras personas que están alrededor de nosotros. Aquellos que nos sirven calladamente en la casa, o que están a nuestro lado a veces como amigos y que nunca hemos ni siquiera agradecido el que nos dicen con sinceridad que estamos cometiendo un error, sino simplemente los miramos con desprecio. Yo creo que como Día de Acción de Gracias vale la pena que nosotros saquemos de nuestro corazón la ingratitud, por lo que es lo que evita que nosotros podamos avanzar y recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Yo quiero terminar con esto para darle paso a doña Blanquita, y es invitarlo a que lea conmigo Habacuc capítulo 3, Habacuc capítulo 3, versos 17 al 19. Yo quiero que veamos todo lo que Dios hace por nosotros y que asumamos la actitud de este hombre de Dios, que toma la decisión de, por encima de cualquier circunstancia en su vida, vivir con gratitud hacia Dios. Dice Habacuc 3, 17 y 19, dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré
en el Señor. Señor, cuando no hay plata en mi casa, o cuando parece que todo está perdido y desolado, cuando las circunstancias me tienen, Señor, ante la pared y puedo perder el empleo, o cuando esta enfermedad aún pareciera que es interminable, con todo me regocijaré en mi Señor. Aunque haya orado por años y no haya visto la respuesta, aunque haya trabajado duramente, Señor, y no haya visto el fruto todavía, aunque mis rodillas estén peladas, Señor, y yo no vea la conducta transformada, pero con todo yo me regocijaré en ti, Señor. Me alegraré en el Dios mi libertador. El Señor es omnipotente, es mi fuerza, da a mis pies ligereza y la ligereza de la gacela y me hace caminar en las alturas. La confianza de Habacuc en Dios era impresionante. Y nosotros no debemos depender de que nuestra situación esté bien para poder adorar a Dios, porque aún así no veamos nosotros el fruto en el árbol, Dios nunca nos va a dejar sin provisión, nunca va a dejarnos sin sustento, porque su palabra se cumple en nuestra vida. Y la promesa que Dios ha hecho a todos nosotros, porque es una promesa que ha hecho a todo aquel que haya recibido a Cristo en su corazón, es: jamás te dejaré, nunca te abandonaré. Y dice una versión que me parece hermosísima, que es la versión ampliada, dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré, no lo haré, no lo haré, no lo haré jamás. No renunciaré a ti, ni te dejaré en abajo, sino que siempre te sacaré en victoria. Esa es la promesa de Dios. Esa es la actitud que debemos tener para decirle: Señor, no solo un día, sino toda nuestra vida, gracias, Señor. Porque tú eres el que empaca nuestro paracaídas cada día, porque tú eres el que nos guarda, el que nos protege, tú eres el que nos provee, tú eres el que nos cuida, a pesar inclusive de nuestra necedad y de nuestra indiferencia. Ese es el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios con todo nuestro corazón. Y le sugiero, si lo quiere hacer, esto es voluntario, comprométase con Dios a dejar la ingratitud y la queja y a reconocer su obra en todos los momentos en su camino. Amén. Padre del cielo, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque hoy podemos venir a reconocer, Señor, que durante todos los años de nuestra vida, pocos o muchos, tú siempre has estado ahí detrás. Tu palabra se viene cumpliendo. Tú has hecho un camino para nosotros. Tú has diseñado días para nosotros y tienes propósitos de bendición y nunca de calamidad. Hoy venimos a darte las gracias, no como día de celebración únicamente, sino también para decirte: Señor, ayúdame a que cada día yo esté agradecido contigo y pueda venir a decirte: Señor, quiero entrar a tu presencia con acción de gracias. Quiero no solamente decirte gracias, quiero que mi vida te dé gracias, quiero que mis acciones demuestren mi gratitud, quiero que mi corazón verdaderamente esté agradecido contigo y pueda yo vivir accionando, viviendo, caminando en gratitud a todas las cosas buenas que tú haces para mí. Padre, no permitas que esto pase, que sea un día de celebración, sino que la gratitud y mi sentido, Señor, de darte gracias permanezca. Este sentimiento que ahora necesito, o siento, perdón, permanezca en mi vida, en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.